Hola, muy buen inicio de semana. El día de hoy, lunes 24 de enero, vamos a trabajar con las materias de español, matemáticas, geografía e historia. Iniciamos con la materia de español y el tema adjetivos y adverbios. Para identificar cualquier adjetivo, estas palabras deben responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo es y cómo está? Veamos el siguiente ejemplo. El árbol está frondoso. Entonces, el adjetivo en esta oración sería frondoso, porque responde a la pregunta, ¿cómo está el árbol? Frondoso. Y para distinguir a un adverbio, esta palabra debe responder a las preguntas. ¿Cómo hacen eso y de qué forma? Por ejemplo, en la oración, el gato duerme profundamente, el adverbio es la palabra profundamente. ¿Por qué? Porque responde a la pregunta ¿cómo hace o cómo duerme en este caso? ¿Sí? Ahora, los adverbios pueden acompañar a otro adjetivo o a un verbo. En este caso, este adverbio acompaña al verbo duerme. Y de esta manera existen distintos tipos de adjetivos y de adverbios. Por ejemplo, los adjetivos pueden indicar tamaño y estos serían grande, pequeño, alto, bajo, grueso, delgado. También indican forma, que se refiere a redondo, cuadrado, triangular, entre otros. También se refiere al color, si es amarillo, rojo, azul, verde, rosa, morado, etc. También hay adjetivos que indican temperatura, que puede ser frío, caliente, tibio. Y sabor, dulce, salado, ácido, amargo, etc. También hay distintos tipos de adverbios que indican el cómo, dónde o lugar, cuándo y cuánto. Y algunos ejemplos es bien, mal, regular, despacio, mejor, aquí, allí, arriba, abajo, antes, después, luego, pronto, tarde, hoy, mañana, nunca, muy, poco, mucho, bastante, demasiado, suficiente, nada, solamente. Y todos los que terminan con la palabra mente, por ejemplo, solamente, profundamente, enormemente, alegremente, pacíficamente, tranquilamente, fielmente, fácilmente, entre otros. Ahora, vamos a irnos a las páginas 72 y 73 de nuestro libro de español para realizar la actividad número 5, en donde debemos ordenar en la tabla de abajo cada una de las siguientes frases usadas en las narraciones. Es decir, en la columna donde dice para iniciar, vamos a escribir las frases que se utilizan para iniciar una narración. Después, las frases que se utilizan para ordenar momentos y para finalizar. Por ejemplo, para iniciar podemos utilizar la frase había una vez.
Para ordenar momentos podemos utilizar la frase después y para finalizar podemos utilizar la frase así fue como o finalmente. ¿Ok? Ahora, en la página 73 del libro, en el número 8, vamos a pedirle a algún familiar que lea nuestro borrador o nuestra primera versión del cuento que escribimos. Para llenar la tabla con lo que contiene y lo que no contiene tu texto narrativo. Por ejemplo, si en la primera pregunta dice si la narración está organizada en inicio, desarrollo y desenlace. Si es así, vas a marcar con una palomita en el casillero donde dice sí. Si no, tienes que marcar el casillero que dice no y completar tu historia. Ahora, pasando a la materia de matemáticas, en esta ocasión vamos a elaborar un memorama de fracciones que consiste en hacer tarjetas representando fracciones con número y la misma fracción con figura, como puedes ver en los siguientes ejemplos, en donde las fracciones de abajo fueron representadas con figuras, en este caso círculos. Ahora, para realizar tu memorama, primero debes realizar la siguiente actividad en tu libreta de matemáticas, en donde representarás con figuras que pueden ser círculos, cuadrados, rectángulos, las siguientes fracciones: 1/2, 3/4, 3/8, 2/5, 1/9, 1 entero, 1/3 y 2 enteros, 1/4. Cuando hayas terminado de representar las fracciones en tu libreta y estén correctas, vas a elaborar tu memorama con tarjetas de cartulina, puede ser blanca o de color, pero con las siguientes medidas: de 5 centímetros por 5 centímetros deben ser las tarjetas. En total deben ser 14 tarjetas, porque en 7 de ellas vas a escribir la fracción con número y en las otras 7 vas a realizar la representación con figuras de esas fracciones. Y con ello concluirías así la actividad de matemáticas del día de hoy. Pasando a la materia de geografía, vamos a recordar que los recursos naturales son todos aquellos que la naturaleza nos brinda y son las plantas, todos los animales, el suelo y sobre todo el agua. Sí. También hablaremos acerca de los animales en peligro de extinción. Y es que este tipo de animales son todos aquellos que están en riesgo de desaparecer por el número tan pequeño de animales de dicha o de tal especie que existen. ¿Cuáles son las causas de su extinción o del peligro de extinción que tienen? Entre ellas se encuentra el deterioro de su hábitat, ya sea por la contaminación o porque han talado árboles de su hábitat y han construido lo que son edificios, casas o para urbanizar. También porque han hecho una caza ilegal de estos animales, lo cual ha contribuido a que, por ejemplo, la cantidad de jaguares
que existen vaya disminuyendo. En nuestro país existen al menos 20 especies de animales en peligro de extinción. Entre estos se encuentra el ajolote, el jaguar, el lobo mexicano, el oso negro, la vaquita marina, la tortuga caguama, el guacamayo rojo, el ocelote, el manatí, el tapir, el mapache de Cozumel, la musaraña de los Tuxtlas, el picamaderos imperial o carpintero, el conejo matorralero, la rana fiscona mayor, el picote tequila, la pardela de Townsend, la tortuga de Bolsón, la coqueta de Guerrero y el quetzal. Ahora, a partir de la lista de animales en peligro de extinción que acabamos de ver, vamos a elaborar un cartel sobre uno de esos animales. Puedes elegir cualquiera y en este cartel vas a tratar de dar un mensaje a las personas para el cuidado de los animales en peligro de extinción. Puedes ilustrarlo con mapas, con dibujos o con recortes y puedes hacerlo en una cartulina. Después platicarás con tu familia acerca de los beneficios de los recursos naturales como la vegetación y van a responder: ¿para qué sirve el agua y para qué sirven los árboles? Finalmente, vas a observar las imágenes en la página 78 de tu libro de geografía, en donde aparece un árbol, maguey y palma y el cuadro que se presenta abajo. Vas a llenar ese cuadro con la información del mapa de la página 17 del Atlas, en donde escribirás los recursos naturales, los productos que se obtienen de esos recursos naturales y en qué entidad o entidades se encuentran. En este caso, los recursos naturales que menciona son el árbol, el maguey y la palma que aparecen en la parte de arriba de este cuadro. Y en la página 79 observarás los objetos que se muestran, que son un lápiz, pegamento, una libreta, etc. Y vas a notar en las líneas qué recursos naturales se utilizan para su elaboración y de qué región es. Muy bien, pasando a la materia de historia, aquí vamos a leer acerca de lo que fue la evangelización durante la conquista, ya que sí recordaremos que los españoles trajeron prácticamente a América lo que es la religión católica y poco a poco fueron enseñándoles o inculcando esta religión a los indígenas por medio de la evangelización, por medio de personas como lo fueron los monjes y los frailes, y misiones que eran actividades o recorridos que hacían los frailes o monjes por los pueblos, por los lugares, para enseñarle a las personas, a los indígenas, esta religión. ¿Ok? Para ello, primero vas a buscar el significado de la palabra evangelización, misiones y fraile. Y detalla cómo es que fueron importantes estas palabras para conquistar y calmar al pueblo. Enseguida leerás las páginas 96 a la 99 del libro de historia, donde nos habla acerca del mestizaje. Y vas a analizar acerca de las tradiciones y la cultura que nos heredaron los antepasados, como lo fueron los bailes y celebraciones populares. De esta información puedes hacer
un subrayado de lo más importante y al final escribir tu resumen en tu libreta de historia. Hola, muy buen inicio de semana.